Bueno, ayer se realizó la sesión en el Senado, que determinó la expulsión del senador Cuéllar, del cuerpo. Eh, Esa determinación fue adoptada por la mayoría, con una mayoría, en realidad, muy considerable, de miembros del cuerpo que votaron por la expulsión. Había dos tipos de iniciativa para atender esta cuestión. Por una parte estaban aquellos que propiciaban que hubiera una suspensión del senador nacional hasta que se desarrollara el proceso de la destitución y se le diera la posibilidad de manifestarse y de defenderse. Por otra parte, estaban aquellos que propugnaban la expulsión lisa y llana por haber puesto al cuerpo en la difícil situación en que la colocó. La cuestión fue objeto de debate en el que intervinieron varios varios Por momentos fue bastante interesante el desarrollo de la audiencia, y señalemos que hubo un largo cuarto intermedio para decidir finalmente qué se haría, y ahí fue cuando se definió la expulsión de Edgardo Cuéllar como senador de la Nación, bajo la argumentación de que había afectado la dignidad del cuerpo. En esos momentos trascendió un comunicado del PRO cuando estaba desarrollándose el cuarto intermedio, en el que pedía tratar el desafuero de Cuéllar con suspensión pero sin expulsión. Finalmente no hubo acuerdo y avanzó la expulsión del senador entrerriano. En el destino de la sesión incidió el pedido formulado por Sandra Arroyo Salgado, la jueza federal, que había solicitado el desafuero de Cuéllar a los efectos de detenerlo, mandarlo a detener. Fue entonces cuando desde La Libertad Avanza se hizo mención al pedido de esa magistrada y terminó confirmando el apoyo a la expulsión debido a que no pudieron lograr los acuerdos de suspensión hasta el 1 de marzo, como lo proponía el texto que había impulsado uno de sus senadores con el aval de aliados. La postura de suspenderlo a Cuéllar en vez de expulsarlo fue sostenido por La Libertad Avanza, inicialmente por Bartolomé Abdala. Bartolomé Abdala habló ayer en el Senado para fundamentar la postura que había tomado La Libertad Avanza, que era la de la suspensión del senador. Vamos a escuchar un instante precisamente de cuando él plantea que debe ser suspendido y no expulsado el senador Cuéllar. Nadie puede negar que estos hechos son sumamente graves, pero quiero transmitir humildemente que en donde el Senado tiene que estar a la altura de la circunstancia y no dejar pasar. Cualquiera fuera la sanción del que ustedes solicitan, la expulsión, a la que nosotros hemos presentado la suspensión, habla a las claras de que este senador no va a estar protegido por las inmunidades que generan los miembros de este cuerpo, motivo por el cual la suspensión no es un hecho leve. No hay muchos antecedentes en este Senado de senadores que se hayan suspendidos. Recuerdo alguno de San Luis, que en su momento fue suspendido, que tuvo un proceso judicial y que después el proceso judicial, cuando se lo condenó, perdió, por cierto, la categoría, la envergadura del senador nacional. Bueno, creo, ya entiendo que el cuerpo en ese sentido invito a reflexionar y a que trabajemos en esa medida. No estamos bajo especulaciones políticas, no estamos en el ventajismo de una banca, no estamos en la ira. Creo que nosotros nos tiene que cundir la racionalidad,
la eficiencia y, por cierto, el reglamento. Nosotros tenemos un reglamento y tenemos una constitución. El artículo 66 habla de la inhabilidad moral y habla de algo que, por cierto, sostenemos y defendemos. Sabemos y sostenemos que lo que ha hecho este senador avergüenza a esta clase política, motivo por el cual nuestra intención es una suspensión que sea ejemplar, pero que respete el reglamento y el debido proceso. Bueno, esas fueron parte de las expresiones de Bartolomé Abdala. Cuando él hace la referencia a los pocos antecedentes sobrantes en el Senado de la Nación sobre situaciones como esta, y dice que recuerda el caso de un legislador de San Luis, estaba haciendo mención a Raúl Ernesto Ochoa, que fue senador por San Luis, y que fue suspendido, excluido del Senado de la Nación en el año 2005. En el año 2001 había sido denunciado por haber votado 2 veces en las elecciones en el departamento Chacabuco, al cual él pertenecía. Él es de la localidad de Tirizarao y era fiscal general del Partido Justicialista. Entonces en Tirizarao votó con el documento nacional de identidad, y cuando fue a controlar mesas en Nachel, lo hizo, votó también utilizando para ello el ejemplar de la libreta de enrolamiento que él conservaba. De manera tal que, como tenía 2 documentos, votó 2 veces. Y lo vieron y lo acusaron, y entonces el FREPASO hizo la presentación de la denuncia para la exclusión de Raúl Ernesto Ochoa del Senado de la Nación en un proyecto que firmó Diana Conti, ¿no? Lo hizo por el FREPASO, pero la principal era Diana Conti, después ultra kirchnerista. Lo cierto es que Ochoa fue sometido a juicio en la justicia federal, que lo encontró culpable de la situación que se había generado, y lo condenó. Y a raíz de esa condena fue que el Senado terminó deshaciéndose de Raúl Ernesto Ochoa, que había sido diputado provincial también aquí en San Luis. Era el que pretendía manejar la Cámara de Diputados cuando tuvieron aquel intento de dividir en 4 a la ciudad de San Luis. Bueno, vuelvo a la sesión de ayer del Senado para señalar que nuevamente vamos a pasar expresiones de Bartolomé Abdala, cuando en un momento pide el acompañamiento para la iniciativa y habla de que había que llegar a acuerdos para poder, por ejemplo, considerar, entre otras cuestiones, el presupuesto con respeto de lo que había establecido el Poder Ejecutivo en el proyecto y el déficit cero. Así lo decía Abdala en esta sesión. Sobre los hechos de corrupción, es vergonzoso, es tristísimo, es, como dije, poco feliz, es indigno lo que nos tocó vivir. Ahora, como argentinos, como que estamos en la boca del mundo, realmente en una situación en donde por lejos, creo que es sumamente penoso lo que nosotros como senadores tenemos que enfrentar hoy, y tendríamos que estar tratando otros temas. Tendríamos que tener seguramente unas sesiones extraordinarias, debatir el presupuesto que no lo pudieron debatir en diputados y que nosotros lo necesitamos y lo queremos, y los instos a que nos acompañen con el presupuesto, los instos que nos acompañen con el artículo 1 del equilibrio fiscal. Pero bueno, por favor, tratemos también esos temas que son sumamente importantes. Bueno, esas fueron parte de las expresiones de Bartolomé Abdala, el único senador por San Luis que habló ayer en el recinto. Y miren, hubo una cuestión que estuvo sobrevolando ahí en los discursos diversos que escuchamos en el Senado, y que tiene que ver con el convencimiento que muestran algunos acerca de que Cuéllar estaba trasladando plata que ha recibido
por haber cambiado posiciones en el ámbito del Senado a favor del gobierno. En síntesis, que el gobierno le habría pagado coimas y que de eso se trata este dinero. A la cuestión de las coimas los mencionaron varios de los legisladores que intervinieron ayer en el debate. Han hecho expresión de esta cuestión también fuera del Congreso de la Nación, como por ejemplo lo ha hecho Cristina Fernández de Kirchner. Yo elegí una de las expresiones que hacen referencia a esa eventualidad de las coimas, y es parte del discurso de la senadora que representa a la provincia de Neuquén sobre este tema. Vamos a escuchar unos párrafos de las expresiones de la senadora Silvia Zapag. El expresidente Fernández no mandó los pliegos para cubrir los lugares en la Corte Suprema de Justicia porque sabía que su propuesta iba a ser tremenda para los propuestos, porque no iba a poder pasar por el Congreso. Resulta que este gobierno no tiene problemas en mandar lo poco que se le ocurre mandar al Congreso, porque, por ejemplo, el presupuesto venimos 2 años sin poder tratarlo por su voluntad. ¿Y cómo le salen las leyes? ¿Cómo le salen una ley como la Ley Bases, tan tremenda, que ahora... O sea, nosotros lo advertíamos cuando la estábamos tratando, que iba a modificar absolutamente todo y que iba a ser motivo de pobreza, de desvalimiento, de destrucción de instituciones, y que todavía no hemos empezado, con pérdida de recursos y pérdida de territorio. Pensemos nomás en el río Paraná, cómo corre peligro. Bueno, ahora estamos viendo los efectos de la Ley Bases. No va a salir, pensé yo. Tienen 7 senadores. ¿Cómo puede ser? Estábamos en la reunión de comisión tratando la Ley Bases, ya era la última reunión, habíamos oído todos los informes, empezó a circular el dictamen y no tenían las firmas para el dictamen. Y en eso intempestivamente Atauche suspende la reunión. ¿Qué había pasado? ¿Qué había pasado? Sin explicaciones. Llegó Francos, el jefe de gabinete, y a nosotros, la oposición, nos dejaron de lado, nos dejaron ahí sin entender muy bien qué pasaba hasta que supimos qué era lo que estaba pasando. Cuando se trató acá en el recinto, resulta que los votos fueron empatados. ¿Y quién fue el último voto del empate? Fue el de Cuadra. Si no hubiera sido por Cuadra, que la comisión hizo todas las objeciones por escrito y que fueron más de 40 y que ninguna fue aceptada en la ley, votó a favor. ¿Cómo se explica eso? A ver, yo por lo menos, yo creo otras cosas. Acá tratan en el fondo de disculparlo, de decir, bueno, no importan los fondos, no. ¿De dónde provienen? No, claro que no importan, porque la inhabilidad moral la demuestra Cuadra, aunque no sepamos de dónde vienen los fondos. Bueno, esa es la parte de las expresiones de la senadora nacional Zapag, que pertenece a la provincia de Neuquén, quien hizo referencia a su experiencia. Bueno, los Zapag vienen gobernando hace, no sé, décadas, tantas décadas la provincia de Neuquén. Señala que cuando se está en el Ejecutivo se ven las dificultades a veces para obtener lo que se busca desde el Ejecutivo, desde las legislaturas, sean bicamerales o unicamerales, y que entonces sabe cómo se negocia, porque esto se aprende, se aprende con la práctica diaria lo que ocurre, y que esto también, dijo, se traslada al ámbito del Congreso de la Nación y su relación con la presidencia de la Nación. Eso sostenía la senadora por la provincia de Neuquén, una de las que se expresó
en ese sentido. Además, esta mañana he visto en La Política Online un reportaje realizado a Alcides Jiménez Zorrilla, que es uno de los fiscales a cargo del caso de Edgardo Cuéllar y de su secretaria, Yara Ginsel Costa. Los dos están, como ustedes saben, bajo arresto domiciliario en Asunción del Paraguay. Jiménez Zorrilla dijo que el senador y su acompañante fueron detenidos en un control de rutina, como sostiene la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios e Inmigraciones, y que no hubo avisos previos sobre los viajes recurrentes del senador a territorio paraguayo. También defendió los plazos de la investigación y negó presiones políticas debido al cargo que ostentaba el imputado. Con todo, el fiscal puso foco en las inconsistencias de la declaración que hicieron tanto Cuéllar como Ginsel, lo que llevará a los agentes a seguir la ruta del dinero que intentaron ingresar a Paraguay. La opacidad que envuelve el caso y la conexión con una empresa local podrían desembocar en una eventual acusación por lavado de dinero, dice ese medio, que señala que la investigación fiscal en el caso particular de Cuéllar básicamente se inicia con la denuncia en las áreas de migración y que con esas informaciones se procedió. ¿Descarta entonces la versión de que Cuéllar estaba marcado de antemano? Le preguntan. Ustedes saben que hay una sospecha de que se dejó trascender aquí en la Argentina de que había una influencia de Macri en ese sentido. ¿Descarta entonces la versión de que Cuéllar estaba marcado de antemano? Desde la Fiscalía te puedo asegurar que no teníamos ninguna información previa, le dice el fiscal al periodista. Y después le pregunta si ven indicios de lavado de dinero, y él dice que cuando se menciona una empresa particular en Paraguay, la investigación necesariamente le va a alcanzar en cuanto a los socios que componen, actividad que desempeña, capital que deben mover, banco con el que trabaja o la modalidad del emprendimiento que llevan adelante desde el punto de vista del poder de administración y representación que presentó. Y entonces le preguntan que si la Fiscalía llegara a encontrar indicios serios, si se podría abrir una nueva causa, otra causa más contra Cuéllar. Y él dice, esa causa penal que tenemos es única e indivisible, salvo que surjan otros tipos penales que ameriten desglosar y remitir a otra instancia. Pero si vamos al caso del lavado de activos, esta carpeta es suficiente para desarrollar la investigación y poder llegar a construir elementos probatorios que condicen con el hecho punible. Dentro de la República del Paraguay se puede llegar a determinar si hubo lavado de dinero, dice el fiscal en este reportaje, que es más extenso, que publica La Política Online, y en el que dice que la investigación podría demorarse medio año. Nosotros los fiscales solicitamos 4 meses que pueden extenderse a 6, dice el fiscal. Parece mucho tiempo para el delito por el que se les imputa. Este tiempo tiene que ver con los puntos que no le cierran sobre lo que declararon, le preguntan. Y él dice, solicitamos la imputación porque no teníamos en ese momento la justificación del origen del dinero. El poder que se presentó era totalmente insuficiente, otro punto flojo para ellos. La presunción se iba desvirtuando y por eso se tomó la determinación de imputar e investigar en profundidad, porque una imputación abre el camino dentro del proceso penal para profundizar una investigación, señala parte de la nota. Bueno, es la hora 8:23, vamos a la pausa, escuchamos música y volvemos. En la radio también tu opinión importa. Escribinos por WhatsApp al 2664 36 1329. La energía es indispensable para el mundo de hoy. Cuídela. No deje la TV prendida si no la está mirando. Si usa calefón eléctrico, regule bien el termostato a la temperatura justa para no sobrecalentar el agua. Edesal, con energía hacia el futuro. Edesal, energía vital. Hacerte una vida muy interesante.